Amén, Padre precioso, gracias Señor por tu presencia, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración, Padre precioso, gracias Señor por tu presencia en este lugar, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre precioso. Estamos aquí, Señor, queriendo traerte, Señor, esta adoración, Señor. Estamos, Señor, dispuestos, Señor, a recibir el mensaje, Señor, que lo que tú quieres hablar, Señor, a tu iglesia, Padre precioso, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú te sigas moviendo en este lugar, Señor, que tú ministres cada corazón, Padre precioso. Toca, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre precioso, Señor, y me pongo en tus manos, Señor, como un vaso, Señor, que quiere darte la honra, Señor, quiere darte gloria, Señor, a través de mi servicio, Padre. Te pido, Señor, que tú uses mis labios, Señor, que tú uses mi vida, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia en esta noche, Padre precioso. Gracias, Señor. Muévete, Señor, en este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento. Primeramente quiero dar las gracias a Dios y a mis pastores, ¿no? Por este honor, este gran honor que es que puedo venir y traer la palabra en esta noche, poder servir a Dios a través de entregarle a Él este servicio. Siempre me bendice a mí, me encanta. Yo quiero agradecerle a mis pastores por la confianza. Y así voy a estar leyendo Salmos 103, 21. Dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y hoy quiero hablarles un poquito, ¿no?, de cómo la Biblia describe a la iglesia como un ejército. Hay varias partes en la Biblia donde se les menciona a los cristianos, se les menciona a los creyentes como un ejército de soldados, ¿no? Como de esa manera, ¿no? Y hablamos nosotros como soldados, tenemos un general al frente, ¿no? Y siempre estamos enfrentando batallas a todos los días, ¿no? Y creo que es algo bien común, ¿no? Que a veces cuando te preguntan: ¿y cómo estás? ¿No? En victoria, en batalla. Y a veces lo hacemos como tan cotidiana la palabra, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Entonces el general, que es nuestro Dios, o el capitán, o dependiendo en esta milicia, que es nuestro Dios, los soldados seríamos la iglesia, y el campo de batalla es el mundo, Satanás, nuestra propia carne. Y cada día como cristianos nos enfrentamos a problemas que amenazan siempre con detenernos, con desanimarnos, con destruirnos, ¿no? Con detener lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero Dios dice que como buenos soldados debemos enfrentar cada problema y conquistar la victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién tiene ese general? ¿A quién le sirve a ese general? ¿No? A Jesús, ¿no? Dice Salmo 84, 12, dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuántos en Él confiamos? Yo creo que estamos aquí, yo creo que todos tenemos alguna batalla, sin embargo venimos delante de Dios porque en Él confiamos. Y dice la palabra que confiemos en Él porque Él tiene la victoria, ¿verdad? Somos soldados de una guerra que ni siquiera debemos de pelear con nuestras propias fuerzas. O sea, cuán bendecidos somos, ¿verdad? Que ni siquiera nosotros nomás tenemos que presentarnos y el Señor nos va a dar la victoria. Sabemos que va a ser una batalla muy difícil. Cuando en el mundo, cuando los soldados van a una guerra, no saben si van a regresar, no saben si van a ganar o van a perder en donde van. Pero nosotros, como soldados de Cristo, sabemos de que vamos a ganar, aunque tal vez en el camino perezcamos, la victoria de todas maneras la tenemos. Amén. Y hay que ponernos a pensar, ¿verdad? Que verdaderamente la vida es una batalla. Tenemos tantas cosas que hacer, no nomás nosotros, sino que todo depende de algo más, ¿no? Siempre estamos pasando por algo. Ahora, fuera de lo espiritual, los soldados que van a la batalla, ¿no? Pero antes de que los soldados vayan a una batalla, hay un proceso de preparación, hay un entrenamiento,
hay una preparación antes de que ellos se vayan a esa batalla, ¿verdad? Y hay ciertas características. Ese entrenamiento, en ese entrenamiento el soldado se va a ejercitar físicamente, mentalmente, ¿verdad? Para que ellos puedan estar ahí. No sabemos, a veces que hablaba con un primo que era militar y me decía, siempre que le preguntaba, ¿y cómo es allá? Y me decía, no quieres saber. No quieres saber. Ahora, y todos ellos pasan un entrenamiento para poder soportar lo que van a vivir cuando estén allá. Mira, y hay ciertas características que los hacen capaces de mantener la calma, capaces de mantenerse de pie cuando todo está en la batalla, ¿no? A veces me platicaba mi tía ahora que fui a verlos. Me estaba platicando que le comentó mi primo que un día le habían puesto en un lugar y le dijeron, this is your post. No te puedes ir de ahí a menos de que tu capitán te diga, ya te puedes ir, ¿no? Entonces dice que cada vez escuchaban los disparos más fuertes y su capitán no le decía que se podía ir, y llegaban otras personas de otros países y le decían, hey, nos tenemos que ir de aquí. Y su respuesta siempre era, no, mi capitán me dice que tengo que esperar. Y él escuchaba todo lo que estaba pasando cerca de él, sin embargo, él se tenía que quedar donde su oficial le decía que se tenía que quedar. Y hace un tiempo estaba viendo precisamente era un documental de un entrenamiento que llevan los Navy SEALs. Los Navy SEALs es un grupo que, como hay Marines, hay Navies, hay todo, pero ellos están en todo, en el mar, en el aire y en la tierra. Y ellos, antes de ser un SEAL, pasan un entrenamiento de 26 semanas, ¿no? Y está dividido en 3 fases. Cada fase se va haciendo un poquito más difícil, pero hay una semana, que es la que, como les quiero hablar, le llaman Hell Week, la semana del infierno. Es la 4ª semana. Y en esta semana ellos tienen que escalar montañas, tienen que correr un montón, pasan días y noches enteras adentro del agua. Alguien se ha metido a la alberca por varias horas y cómo se empiezan a hacer las manos chinitas y hasta te duelen. Pues ellos se pasan días y noches enteras adentro del agua. Y no pueden salir. Durante esta semana solamente duermen aproximadamente 4 horas. Y es tan pesado que siempre están con el riesgo de que se pueden quebrar huesos, se pueden darles neumonía, hipotermia, alucinaciones y todo. Y ellos sufren todo eso porque saben que van a ganar una posición, van a ser un Navy SEAL. Y eso es lo que ellos quieren en ese momento, ¿verdad? Entonces ellos, una de las cosas que está en este entrenamiento y que me llamaba mucho la atención, es de que ellos sufren un montón, pero ellos se enlistan porque quieren llegar a eso, quieren llegar a esa posición. Ahora, durante todo este entrenamiento, en el mero centro de donde está su entrenamiento, cerca de todos, donde todos lo puedan ver, hay una campana. Y esta campana es para que ellos la toquen si se quieren rendir, ¿no? Entonces hay un dicho que dicen, don't ring the bell, o no toques la campana, ¿no? Y cuando ellos tocan la campana, no pasa nada, pues se van a su casa, pero nunca vas a ser un Navy SEAL. Nunca vas a ser un Navy SEAL. Y quiero hablarles de 4 características de un buen soldado, de las cuales habló Pablo y le decía a Timoteo. En Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Después de que Pablo había sido encarcelado por el emperador Nerón, él escribe esta carta, ¿no? Entonces Pablo está encerrado en la cárcel y él escribe una carta para animar a Timoteo. Timoteo estaba enfrentando un conflicto en la iglesia de Éfeso donde había personas que se habían alejado de la sana doctrina, estaban enseñando otras cosas, diversas
había herejes y había todo, se habían alejado de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, al igual que cualquier cristiano que experimenta una dificultad a veces por seguir a Cristo, Timoteo necesitaba que le recordaran otra vez esa tarea que decía de sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Y él le recuerda, hey, vas a sufrir como un soldado. Él lo compara con un soldado. Ahora, no todos los soldados tal vez pasan por esa semana, ese entrenamiento, pero todos tienen ese entrenamiento y la mayoría de los soldados saben que van a estar en batalla o saben que van a estar en ese ambiente. Ahora, ¿qué es lo que hace un buen soldado? Un buen soldado, quiero leer este versículo en la versión del lenguaje actual. Dice en 2 Timoteo 2:3, voy a leer en el lenguaje actual, dice: tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Una de las cosas que caracteriza a un buen soldado es nuestra disposición de ir delante de Él, nuestra disposición de servirle, nuestra disposición para hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Un buen soldado se marca con esto, se diferencia de las demás personas por esa disposición. Él sufre esto porque quiere hacerlo, porque quiere agradar a alguien. Ahora, la versión Nueva Traducción Viviente dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado. Usted y yo hemos sido llamados a soportar las dificultades, tal como todo cristiano, que todos los cristianos tenemos que hacerlo en algún momento. Y aunque seguramente no fuimos llamados a derramar nuestra propia sangre, aún así todos de alguna u otra manera vamos a enfrentar una dificultad por seguir a Cristo. Tal vez vamos a batallar con el tiempo, tal vez vamos a batallar con las burlas de alguna familiar que no quiere ser cristiano, aquellas familias que te dicen: ¿por qué te hiciste cristiano? ¿Por qué te fuiste allá? Porque allá leo la Biblia y realmente conozco a Dios, ¿no? Vamos a tener que soportar tal vez burlas, vamos a tener que soportar algunas cosas, ¿no? Y como cristiano en el mundo occidental, aquí donde vivimos, no se nos hace fácil el entender lo que significa verdaderamente soportar. Y hace un tiempo yo les predicaba de lo que sufren, de las penalidades que sufren otras iglesias en otros países por el evangelio. Nosotros en realidad sufrimos sufrimos diferente, pero vivimos bendecidos porque no tenemos a nadie que nos esté persiguiendo, no sufrimos esa persecución. Ahora con muy pocas razones no vamos a tener que batallar en buscar un trabajo. Yo creo que mi dificultad más grande, y para algunos, encontrar un trabajo que no trabajemos los domingos, ¿no? El batallar en eso tal vez, pero sabemos que en cuanto más fieles somos los cristianos, hay más obstáculos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un enemigo que siempre va a estar poniendo barreras, va a estar poniendo obstáculos para detener, y se crea esa guerra espiritual, ¿no? Aún en nuestras propias mentes hemos estado hablando de todas esas mentiras que parecen tan pequeñas y a veces las creemos y crean obstáculos en nuestra vida, ¿no? Tal vez el sufrir penalidades o el sufrir por el evangelio va a ser levantarnos a las 5 de la mañana a orar, ¿no? Sufrir penalidades, sí, voy a dejar de hacer algo porque este día es para el Señor, ¿no? El estar dispuesto a servir, estar dispuesto a predicar aunque las personas tal vez se burlen de ti, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por Dios? No, y todo esto mientras nosotros estamos caminando en el Señor y tal vez pasamos batallas y pasamos obstáculos, ¿no? Cada vez vemos la victoria. Cada día, a veces, ¿cuántos no nos hemos acostumbrado a ver las victorias como: oh, ya pasó eso? Y a veces no nos damos cuenta de cuán grande, que el Señor está haciendo milagros todos los días en nuestra vida, y a veces lo dejamos pasar por vista. Pero
Hay tres cualidades que se ganan cuando nosotros ponemos esa disponibilidad en Dios. Uno, vamos a crear la disciplina, ¿no? La disciplina es la obediencia, la sujeción, es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente se quiere hacer, ¿no? La disciplina es muy difícil, pero debemos ejercitarnos cada día en ella para poder acostumbrarnos, ¿no? Esa disciplina al decir, voy a tener la comida lista, la ropa lavada para tal hora, ya poder ir y sentarme. Yo no sé cuáles son tus disciplinas para venir a dedicarle el tiempo al Señor. Si tú lo haces en la mañana, lo haces en la tarde, pero se necesita una disciplina para crear ese tiempo para dedicarle al Señor. Necesitamos dejar de hacer cosas o hacer cosas, acomodar nuestro tiempo de mejor manera para poderle servir a Dios, ¿verdad? También tenemos el honor, ¿no? Esa cualidad que lleva a una persona a comportarse correctamente, podría parecer con la integridad, ¿no? Es tener una buena reputación, que te reconozcan y hablen bien de ti, ¿no? Eso habla de un buen soldado, la lealtad, la permanencia y otra vez la disponibilidad, ¿no? Tu disponibilidad para con Dios, tu disponibilidad para con tu iglesia. Acuérdate que nosotros somos soldados en esta iglesia, somos soldados somos parte de una milicia, ¿no? El número 2 de lo que hablaba Pablo dice que no se enreda en los negocios de la vida. En el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, parte A. Ahora, segundo lugar, un buen soldado se caracteriza por nuestra separación de la vida normal, o normal entre comillas, ¿no? Un soldado activo no tiene un trabajo de 9 a 5 o de 8 a 5, de lunes a viernes, sino que un soldado activo tiene un trabajo de 40, o sea, ellos no tienen un trabajo de 40 horas o ni overtime ni nada, ¿no? Sino que un soldado activa sirve los 24 horas del día, todos los días. No hay fines de semana. Tal vez ellos van a casa, pero ellos aún están en duty, ellos aún están activos, ellos tienen que estar listos para que todo su cuerpo, su salud, su conocimiento, todo lo que él posee, lo que él tiene cuando está en activo, le pertenece a su gobierno o a donde ellos pertenecen, ¿verdad? Y aún incluso cuando ellos están de vacaciones, ellos están on call. Si ellos reciben una llamada, hey, te tienes que reportar a tal parte o tienes que hacer esto, ellos tienen que estar ahí, tienen que estar disponibles. No son no pueden usar como ese tiempo. A él lo pueden llamar sin previo aviso por cualquier motivo y él va a estar ahí. De esa misma manera, nosotros no podemos ser cristianos de 9 a 5. Nosotros debemos de ser cristianos 24 horas al día. Debemos de ser cristianos 365 días. No dejar de ser cristianos cuando vamos de visita con ese familiar que no es cristiano. Nosotros tenemos que estar activos, debemos ser esos soldados activos todos los días. Ahora dice, de la misma manera, un soldado de Cristo está separado de su entorno habitual, pues dice que está llamado y no se enreda en los negocios de la vida. Ahora, Pablo no está diciendo necesariamente que esas cosas son malas. Nosotros vamos a hacer cosas, vamos a pasar tiempo con nuestra familia, vamos a hacer cosas, pero lo que sí está diciendo, nada de esto es malo, lo que sí está diciendo es que por ningún caso, por ningún motivo, vamos a dejar que
que estas cosas nos enreden o que estas cosas nos saquen del propósito. Tal vez tú vas a seguir teniendo los mismos familiares, vas a seguir teniendo tal vez los mismos amigos, pero no puedes permitir que ese entorno te enrede y te saque de lo que Dios te ha llamado a hacer, que eso marche tu honor, que eso manche tu lealtad, que eso quite tu disponibilidad que tú tienes para con Dios. Nunca debemos permitir que los asuntos terrenales le obstaculicen el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Nosotros debemos de conocer cuál es el propósito para nuestra vida. Y sí, voy a tener un trabajo y trabajo de 8 a 5 o tal vez a veces más tarde, pero no puedo permitir que mi trabajo ocupe el lugar de Dios. No puedo permitir que mi trabajo me haga que deje de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Amén? Y a pesar de que muchas personas, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Vamos a todos, tenemos estas preocupaciones, tenemos actividades temporales y que son buenas, ¿no? Tenemos que trabajar, creo, hasta aquí todos tenemos que trabajar, tenemos que pasar por estas cosas, pero ahora es triste que aún con esas cosas que parecen tan inocentes como tu familia o como tu trabajo, han alejado a muchas personas de la iglesia. ¿Cuántas personas no conocemos que a pesar de que alguna vez trabajaron muy fielmente y los vimos sirviendo en la iglesia, los vimos adorando a Dios, los vimos esas personas que los mirábamos aquí arriba, ¿no? Los mirábamos bien fieles al Señor, mirábamos, ese es un soldado de Jesucristo. Y sin embargo, tal vez se enfocaron en esos negocios de la vida. Algunos cristianos se enfocaron tanto en su trabajo secular que dijeron, es que ya no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo, tengo que trabajar los domingos, y dejaron de ir a la iglesia hasta que llegó el día en que se olvidaron de que los domingos se iba a la iglesia. ¿Cuántos cristianos no hemos conocido de que es que necesito dedicarle tiempo a mi familia, lo cual es importante? Tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia, es importante hacerlo, pero ¿cuántos hemos visto que necesito dedicarle tiempo a mi familia porque estamos pasando por un proceso y dejan de ir a la casa de Dios? ¿Cuántas personas no conocemos que se han enfocado tanto en un diagnóstico médico que les han dicho, es que esa enfermedad no tiene cura, o es que esa enfermedad tiene esto y tienes que tomar medicamento y tienes que hacer esto, y se han alejado de Dios porque me duele tanto que no puedo ir a la iglesia, y se han olvidado de que en Dios hay sanidad? ¿Cuántos han dejado de ir a la iglesia porque dices, es que me siento sucio, no puedo dejar de hacer esto? Y se han olvidado, están tan enfocados en su pecado o están enfocados en el pecado de sus hijos que han dejado de ir a la iglesia, han dejado de ir delante de Dios donde hay libertad. ¿Ven? Hay cosas que son tan pequeñas como el dedicarle tiempo al trabajo, es importante. Dedicarle tiempo a ir de vacaciones, sí, es importante. Dedicarle tiempo a la familia es demasiado importante, pero nada es tan importante como para dejar de buscar a Dios, como dejar de ir a su casa, de olvidarnos de Él. Y así como el soldado obediente pone voluntariamente su vida, porque ¿cuántos de aquí venimos obligados? Yo creo que ninguno de aquí vinimos obligados, sino que hemos venido voluntariamente y hemos puesto cada estos soldados, ellos se enlistan voluntariamente para ir a la línea de servicio, para ir a la línea de batalla. Yo quiero ser un soldado y quiero que me envíen a mí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos venido realmente? O sea, nosotros hemos venido porque quiero estar aquí y hemos dicho, Señor, úsame. Señor, yo quiero que me uses, quiero servirte. Es literal, ponme en la línea de batalla. Porque empiezo a servirle y sí, van a empezar las batallas, pero dice, como cristiano fiel, dice, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y decir a Cristo y síguele. Ahora, si nosotros hacemos esto verdaderamente y venimos voluntariamente crucificamos nuestro yo y lo que queremos hacer tal vez y le seguimos, vamos a encontrarnos diciendo lo que decía Pablo, dice
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. A través de lo que nosotros vivimos, nuestra manera de vivir, nosotros vamos a dar testimonio del Evangelio de Dios. Amén. Pero no podemos ser estos cristianos que nos enredamos en las cosas y un día somos cristianos y otro día estamos de vacaciones, ¿no? Las personas nos miran también cuando no nos estamos portando como cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos que dar ese testimonio, no dejarnos enredar por nuestro entorno, de que vamos a estar alrededor de personas que no creen, vamos a estar alrededor de personas que no hablan palabras que agradan a Dios, vamos a estar, pero no podemos dejarnos enredar y empezar a hablar igual que ellos, no podemos dejarnos enredar y empezar a actuar de la misma manera que estas personas. Vamos a estar ahí como, siempre miro este sticker en algunos carros que dice not of this world, ¿no? Y a veces, no somos de este mundo, pero muchas veces actuamos como si lo fuéramos y de eso tenemos que tener, de eso es lo que le estaba hablando Pablo a Timoteo, ¿no? Que no nos enredáramos en las cosas de este mundo. El número 3 dice, busca, en la parte B del versículo 4 dice que busca agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa nota final en este versículo es un deseo genuino de agradar a Dios. Es decir, yo quiero agradar, quiero que mi manera de vivir realmente sea agradable para ti. Quiero no ser ese soldado nomás porque quiero ir y pelear sin saber ni qué ni con quién. ¿Cuántos aquí sabemos con quién estamos peleando y sabemos por qué estamos peleando, verdad? Entonces, lo que él decía es busca agradar. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a fin de agradar a Jesucristo, que mi vida agrade a ese general, ¿no? El valor de Jesús en el campo de batalla es sin igual. Él se humilló hasta morir en la cruz con tal de ganar tu libertad y mi libertad, para ganar nuestra vida eterna. Y ahora lo único que nosotros es que seamos leales a Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es serle leal a Jesucristo, serle leal al que pelea todas nuestras batallas, al que fue y murió por nosotros. Amén. Solamente es agradarle a Él. El mayor deseo del cristiano es agradar a Cristo y su mayor esperanza es ser recompensado por Él. ¿Cuántos aquí sabemos que un día vamos a ser recompensados? Es tener nuestra mirada en lo que viene delante de nosotros. Nosotros sabemos, sí, vamos a sufrir penalidades, sí, vamos a pasar por batallas, sí, vamos a pasar todo, pero estoy enfocada en lo que dice Dios que me va a dar. Estoy enfocada en la meta. Amén. Dice Mateo 25:21, y eso es lo que creo que todo cristiano desea escuchar un día. Yo creo que por eso estamos aquí, deseamos escuchar eso algún día y por eso le servimos y le amamos, ¿verdad? Dice Mateo 25:21, dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y con esa misma, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos escuchar y poder decir un día, como dijo Pablo, dice, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Nosotros queremos que nuestra manera, un buen cristiano, busca agradar a aquel que los llamó. Buscamos agradar, buscamos que con nuestro servicio, aun cuando no estamos aquí arriba de un púlpito, que mi vida agrade a Dios, que mi manera de hablar agrade a Dios, que mi vida, todo este llamado no nomás es para cuando estamos aquí dentro de la iglesia, sino como les decía, es 24 horas. En donde sea que nosotros vayamos, si vas tú a la tienda, ese es un campo de batalla. Si vas a la escuela, tu trabajo es un campo de batalla. ¿A cuántas personas les has hablado? ¿A cuántas personas les has mostrado lo que a esa persona que tú buscas agradar, a la persona a la que tú le sirves? ¿Amén? Ahora, en el versículo
10, Pablo le dice otra cosa. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloria y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Un buen soldado soporta todo porque tiene la mirada fija en lo que es eterno. Tiene la mirada fija en lo que tenemos en Cristo Jesús. Tiene su mirada fija en lo que servimos, porque lo que yo haga, lo que yo soporte va a ser para que otros miren y otros puedan ver, llegar a esa misma eterna salvación. Amén. Quiero que mi vida sea ese testimonio de que si Dios lo pudo hacer en mí, Dios lo puede hacer en ti. Y si yo salí de esto y tal vez pasaste por las aguas y pasaste por el fuego, pero Dios te sacó. Eso es testimonio para que las otras personas que te están viendo también puedan recibir, también puedan creer en eso. El soldado de la buena batalla debe mantener la fe sin importar las circunstancias, no importa lo que estemos pasando. No importa que estés batallando, sino que es importante que tú, como ese soldado que pasó ese entrenamiento, puedas mantener tu fe, porque ahí pudiste ver la mano de Dios y porque ahora tú sabes de que sí se escucha un montón de ruido, sí se escuchan tal vez como les decía en este ejemplo, ¿no? Que mi primo escuchaba las bombas y él escuchaba los tiros y todo, pero él decía, aquí me tengo que quedar, porque mi capitán me dijo que aquí voy a estar bien y aquí me tengo que quedar, ¿no? Un buen soldado debe mantener la fe sin importar las circunstancias, aunque personas lleguen y te digan, hey, tenemos que irnos de aquí. No, yo me tengo que quedar porque Dios me dijo que me tengo que quedar. Hey, nos tenemos que ir ya. No, me tengo que quedar porque Dios dice espera. O tengo que hacer esto porque Dios dice ve. ¿Ven? Tenemos que estar firmes, tenemos que mantener nuestra fe sin importar las circunstancias, aunque estemos batallando y decir, ¿sabes qué? Sí estoy batallando, pero Dios tiene la batalla. Dios tiene la victoria. Segunda de Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amor hayan esperado en su venida. Amén. Hemos peleado, queremos decir un día, hemos peleado la buena batalla porque hemos mantenido la fe y no nos vamos a ir como muchos se fueron, porque pasaron una batalla y decidieron alejarse. Al principio les decía de ese ejemplo de esa campana. Los SEALs tienen un dicho que dicen, para todo es don't ring the bell. No importa cuán difícil sea, no importa cuánto te duela, esas personas a veces están levantando pesos, pasando dolores excruciantes, muy doloroso, no han dormido, no han comido, no han descansado para nada y llegan las otras personas, just don't ring the bell. No toques la campana, no te des por vencido. Ahora, cuando ellos toquen la campana, nadie les va a decir nada, ellos se van a ir y se van a ir a su casa. Pero como les decía, nunca van a poder nunca van a llegar al propósito. Ahora yo como cristiano, les voy a pedir que se pongan de pie. Y yo les digo, no importa qué circunstancia estés pasando, no importa qué tan difícil, no importa si tu ministerio tal vez no se mira como que avanza, o si tal vez en tu casa no se mira como que tus hijas agarren la onda, tal vez tus hijos miras como que de plano no entienden y tal vez no quieren acercarse, o tal vez en tu trabajo no está haciendo de la mejor manera. No sé cuál es tu circunstancia, o tal vez estás enfermo y tal vez ni siquiera le has dicho a nadie sabe lo que es la batalla que tú estás pasando, pero yo te digo, just don't ring the bell. No te des por vencido, porque somos ese ejército de ese Dios que no pierde. Somos soldados de un Dios que nunca pierde una batalla. Que no es imposible esa enfermedad, no es imposible esa batalla para Él. Él tiene la victoria. Tú sigue adelante, sigue enfocado en tu meta.
Pídele al Señor que te muestre cuál es el propósito, para qué te ha llamado. Si tal vez no miras las salidas, o tal vez ha sido tan difícil, y pregunta al Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Pero siempre firme, siempre enfocado en de que lo que estés pasando va a llegar a una victoria, de que esa batalla va a llegar a un fin y tú vas a llegar a una victoria, que tu enfermedad va a llegar a una solución para Dios. Para el Señor no hay oraciones no contestadas, no hay batalla en la que Él no esté contigo. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. No importa lo que tú estés pasando, no importa qué tan difícil es, solamente esfuérzate y sé valiente. Ahora, esforzarte y ser valiente es una acción, no es algo que nada más se dice, es algo que se hace. Un soldado necesita levantarse, necesita salir de su casa y necesita pelear la batalla, necesita esforzarse. Y ahora yo te digo, soldado, esfuérzate y sé valiente. Levántate y ve a esa batalla sabiendo de que no es tuya, de que el Señor va contigo, que Él ya la ganó. Y tal vez si tú no le has entregado al Señor eso que estás cargando, y tal vez estás luchando esta batalla con tus propias fuerzas, no, así no podemos hacerle. Necesitamos entregar al Señor, entregar a nuestro capitán y escuchar las órdenes que Él da, escuchar las direcciones que Él da. Y que nuestra vida en todo momento esté buscando, que todo momento estemos buscando agradar a nuestro Señor, buscando, Señor, ¿qué más quieres? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Señor, quiero servirte, quiero ir más, pero necesitamos esforzarnos, porque el Señor, si tú le dices al Señor, yo quiero luchar por ti, yo quiero ser tu soldado, el Señor te va a llamar. Amén. Y estate seguro de que cuando el Señor te llame, tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a sufrir penalidades. Tienes que estar dispuesto a hacer una disciplina, a vivir una vida que sea agradable para Él. Tienes que estar dispuesto que a pesar de que las personas te inviten a hacer otras cosas o te den otras soluciones que no se emparejan con la palabra de Dios, tienes que estar dispuesto a no enredarte en eso, sino que siempre darle el lugar a Dios, es siempre darle el lugar a aquel que me llamó como soldado. ¿Ven? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y solamente le pedimos al Señor que el Señor nos dé la fuerza para seguir en esta batalla, que el Señor nos dé la guía, que nos diga cuál es el llamado, qué es lo que debemos de hacer? Si tú sabes que tu vida no está siendo agradable, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quieres de mí? Señor, perdóname, Señor, por vivir una vida que no te agrada, por vivir una vida alejada de tu propósito, una vida alejada de tu presencia. Señor, quiero agradarte, quiero ser tu soldado, quiero servirte, quiero que las personas te conozcan a través de mi vida. Quiero que mi vida sea testimonio de ti. Que a través de tu iglesia, que podamos unirnos como ese ejército, esa milicia que pelea juntos esta batalla, y que nos levantamos unos a otros, que podamos decirnos cuando uno de nuestros hermanos esté por derrotarse, que esté por darse por vencido y esté caminando a esa derrota, podamos decirle: hey, no te rindas, just don't ring the bell, no toques la campana, sigue adelante, no importa cuánto duela, el Señor está contigo. Yo también estoy contigo, y ayudar a nuestros hermanos, a ayudarnos a levantar también ese soldado que está caído, ese soldado que está en dolor, y ayudarlos a que todos podamos llegar juntos a eso.
Padre precioso, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Padre precioso. Yo te pido, Señor, que tú sigas haciendo la obra, Señor, en cada corazón, que tú sigas fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquel soldado, Señor, que se ha debilitado, Padre, yo te pido que tú lo llenes de fuerza, que tú le unjas, Padre precioso, con tu poder, Padre precioso, que tú le levantes, Señor, que tú le muestres, Señor, la luz, Señor, el camino, Señor, la solución, Señor, que tú le recuerdes que la batalla que está ganada, Señor, que tú le recuerdes en ese momento que está por darse por vencido, que tú le recuerdes que tú estás ahí, que nunca están solos, sino que tú vas peleando por cada uno, Padre precioso. Gracias, Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.